Hola, ¿cómo está usted? Me da gusto saludarle, soy el pastor Alejandro Varela. Y permítame antes que cualquier otra cosa desearle que pase usted junto con su familia una muy feliz Navidad. No sé en qué día usted estará viendo este mensaje, pero si no es todavía el martes 24 de diciembre, yo espero que pase una preciosa Nochebuena y que tenga un excelente día de Navidad el 25 de diciembre. Si usted me está escuchando después de esas fechas, pues mi oración no solamente es que haya pasado un hermoso día, una hermosa noche de Navidad, sino que esta semana, que es la última del año, usted puede experimentar la bendición total de nuestro Dios. El hecho de que el mundo entero esté recordando este hermoso evento debe acercarnos a Dios, no tanto a las festividades, a los adornos, a los regalos o a la cena, sino a la celebración de la venida del Hijo de Dios, que vino al mundo para salvar a los pecadores, y como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Es mi oración que usted tenga un hermoso cierre de año, que aún a pesar de las circunstancias que esté viviendo, de los problemas que esté enfrentando, usted tenga una seguridad, tenga una esperanza. Cristo Jesús es el Dios Todopoderoso que le ama profundamente y tiene propósito para su vida. Él ha prometido estar con usted en medio de toda circunstancia. Y sin importar lo que esté viviendo en este momento, Él tiene propósitos maravillosos para usted. Y seguramente, si usted acepta vivir conforme a los planes de Dios, el próximo año definitivamente será feliz y próspero. No sin problemas, no sin pérdidas, no sin situaciones adversas, no sin cuestiones que nos causen dolor y tristeza, pero finalmente llenos de gozo y prosperidad en Cristo Jesús. Es mi deseo para usted y agradecerle que usted pueda seguir viendo esos mensajes a través de mi canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Yo estuve pensando qué mensaje el Señor quisiera que reflexionáramos en este tiempo de Navidad. Y para ello, permítame leer este hermoso relato precisamente del anuncio del nacimiento de Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, y voy a leer del versículo 26 al versículo 38. Dice la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. No sé si usted ya ha reflexionado alguna vez en este momento tan especial, en esa circunstancia. Es una joven adolescente, se considera que tendría tal vez unos 15 años, cuando ella estaba desposada esperando casarse con José. Y María de pronto recibe la visita de un ángel. Y luego le da este anuncio que para muchos seguramente, si lo razonamos bien, es fuera de lo común, fuera de lo normal. Loco, diría yo. Una adolescente de 15 años que aún era virgen, no había tenido relaciones sexuales, escucha el mensaje que le dicen que nacerá de ella un bebé, que quedará embarazada por obra del Espíritu Santo. Seguramente para María fueron muchas cosas las que pasaron por su mente. Yo no sé si usted y yo pudiéramos ponernos en el lugar de ella. Pero precisamente el desafío y la reflexión que quiero compartir en este tiempo de Navidad con usted tiene que ver con lo que ella hizo. Ella tuvo que escuchar este anuncio y tomar una decisión que trasciende.
Y me parece a mí que si reflexionamos en lo que ella vivió, nos daremos cuenta que todos nosotros, en uno o en varios momentos de nuestras vidas, estamos exactamente en la misma posición, enfrente de un mensaje de Dios, que nos habla de sus planes, que nos habla de sus propósitos, y que nos está invitando a ser parte de ello. Y así como María, usted y yo tenemos que enfrentar ese momento y decidir si vamos a tomar la decisión correcta. Porque cada vez que tenemos que enfrentar los planes de Dios, los propósitos de Dios, la invitación de Dios a ser parte de su obra, usted y yo tendremos que enfrentar una decisión que trasciende. Porque si decidimos lo contrario, entonces nos perderemos ser parte de la historia divina de la salvación del mundo. Pero si como María tomamos la decisión de creer en el Señor y ser parte de sus propósitos, entonces esa decisión será trascendente, porque tendrá efecto no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Entonces reflexionemos en el caso de María, en la Navidad, y veamos lo que puede ser en nuestras vidas y lo que puede traer a nuestras vidas una decisión que trasciende. Padre bendito, oramos a ti, Señor, en este momento, agradeciéndote antes que cualquier cosa el regalo que nos diste como humanidad al entregar a tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, por estar dispuesto a venir a ser un humano y a entregar tu vida por nosotros. Te alabamos y glorificamos por ello. Y ahora, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas y nos permita reflexionar en la invitación que seguramente nos harás o nos has estado haciendo para ser parte de tus propósitos. Ayúdanos a ser valientes y a tomar una decisión que trasciende. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Para poder reflexionar en este asunto, en esta situación que vivió María y tomar algo importante para nosotros en este 2024, a punto de entrar al 2025, yo quisiera mostrarle 3 cosas en este punto especial, en este relato, que tienen que ver con Dios. Porque finalmente tenemos que pensar que todo se trata de Dios. Y lo primero que podemos reflexionar aquí es en la gracia de Dios. La gracia de Dios. Quisiera leerle nuevamente los primeros versos del 26 al 31 para que podamos entrar a la reflexión de este punto. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Creo que primero tendremos que reflexionar, porque hoy en día podemos pensar en María, la madre de Jesús, y ver cómo ha trascendido la decisión que tomó. Pero, ¿por qué eligió Dios a María? ¿Por qué la eligió? Tenemos que darnos cuenta de lo que es la gracia de Dios. Tenemos que entender lo que es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es aquello que Dios usa para darnos a nosotros cosas que no merecemos. La gracia de Dios es un regalo gratuito que no tiene nada que ver con nosotros. Y si nos ponemos a pensar en María, ¿por qué eligió Dios a María para ser la madre del que será el Salvador del mundo? Tenemos que llegar a esta conclusión. No hay razones en María. No hay razones en su forma de vida. No es porque fuera la mejor de todas, no es porque fuera virgen, no es porque fuera santa, no es porque fuera muy religiosa, no es porque fuera una buena mujer. Fue solamente por gracia. Eso significa que Dios la eligió porque quiso. Solamente tenemos que escuchar las mismas palabras del ángel cuando la saluda. ¿Recuerda usted? Él le dijo: «Salve, muy favorecida». Dios favoreció a María, le hizo el favor. No se trata de algo en ella. Dios decidió que ella fuera la mujer porque quiso. Así que le dio el favor de Dios a María. Salve, muy favorecida. Y luego le dice: «Bendita tú entre las mujeres».
Cualquier otra mujer pudiera haber sido escogida. Pero Dios decidió dar su bendición a María. Bendita tú entre las mujeres. No le dice, tú eres más buena que las demás mujeres, o fuiste mejor que las demás mujeres. Simplemente eres bendita entre las mujeres. Y luego le dice todavía, has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia. Es decir, que Dios quiso darle gracia a María. ¿Por qué Dios escogió a María? Porque quiso. Y aquí creo que es importante en lo que usted y yo estamos viviendo en este momento, en el mundo que nos tocó vivir, y darnos cuenta que Dios sigue teniendo propósitos para la humanidad. Dios sigue derramando su amor, por eso el mundo no ha terminado, por eso Jesucristo no ha regresado por segunda vez. Y en este mundo, en este tiempo, Dios nos escoge a usted y a mí. Y tal vez usted diga, yo no soy el indicado, yo no soy la indicada, no somos dignos, no tenemos nada bueno en nuestras vidas, hemos fallado y le hemos fallado tanto a Dios. De eso se trata la gracia. La misma gracia que Dios usó para elegir a María como la madre de Jesús, es la gracia que hoy derrama sobre nosotros para elegirnos a usted y a mí, para que seamos parte de sus propósitos en este mundo, en este tiempo, a punto de entrar al 2025. Si usted empieza a cuestionarse y a decir, ¿por qué me salvó a mí? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué no me llevó a mí en la pandemia? ¿Por qué ha decidido que yo siga viviendo? ¿Por qué estoy viviendo estas cosas que vivo? ¿Por qué estoy en este momento de la historia? La respuesta es, por la gracia de Dios. Por lo tanto, no se enorgullezca de ser una persona especial, de ser un cristiano en este mundo. Es por gracia de Dios. Lo dice el Señor ayer a través del apóstol Pablo en Efesios 2:9. Porque por gracia son salvos. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En este tiempo de Navidad, en esta semana última del año, usted y yo debemos recordar esta gran verdad. Si usted y yo somos cristianos y somos salvos, es por la gracia de Dios. Si nos ha elegido para hacer algo en el mundo, es por la gracia de Dios. Y por lo tanto, no deberíamos rechazar su llamamiento. No deberíamos rechazar su invitación. Si Él se plantara sobre nosotros en este momento y nos invitara a hacer algo que suena loco y extraordinario, como lo hizo con María, usted y yo deberíamos hacer exactamente lo mismo que hizo esa jovencita. Tomar una decisión que trasciende y decirle a Dios, cuentas conmigo. ¿A qué cosas le ha invitado Dios? ¿Qué cosas espera Él que usted haga? ¿Qué cosas locas fuera de lo común usted ha percibido que Dios le ha pedido y usted tal vez no ha querido decidir o le dijo que no? Es por gracia. En este tiempo de Navidad, experimentemos la gracia de Dios una vez más y tomemos una decisión que trasciende. Digámosle, sí, cuentas conmigo. Haz conmigo lo que quieras. Solo ayúdame a confiar y a poner mi vida en tus manos. María es un ejemplo claro de la gracia de Dios derramada. Y mire cómo esa decisión que tomó trascendió, porque fue la madre de Jesús. Hoy en día, tristemente, algunos idolatran a María, pero ese nunca fue el plan de Dios. Solamente fue el objeto de la gracia de Dios. Y lo que sí podemos reconocerle e imitarle es su valentía para tomar una decisión que trasciende. Y le dijo a Dios, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí. ¿Podemos usted y yo hacer hoy lo mismo? Eso me lleva al segundo punto a reflexionar. No solamente podemos ver en esto la gracia de Dios. En este tiempo de Navidad es muy importante que tomemos en cuenta los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios. Permítame leerle una vez más del verso 30 al 35. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora,
concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Qué privilegio para María!, ¿no es cierto? ¡Qué privilegio haberse sido elegida por gracia! Pero fue elegida. Ella fue favorecida. Ella halló gracia ante los ojos de Dios. Ella fue bendita entre las mujeres. Se convirtió en la madre del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. ¡Qué privilegio! Pero, si usted nota en lo que acabo de leer en estos versículos, especialmente en los versos 31 al 33, usted se dará cuenta de que María no es el centro del plan de Dios. María no es el centro del plan de Dios. El centro del plan de Dios es Jesús. Jesús. Él será grande. Él será llamado Hijo de Dios. Él será el santo ser que vendrá a salvar al mundo. Él. María solo sería un instrumento. María es parte del propósito que Dios tiene para el mundo. Es un instrumento escogido, especial porque fue elegida, fue llamada y porque ella tomó una decisión que trasciende. Dijo que sí, pero nunca se convirtió en el centro de los propósitos de Dios. En este tiempo navideño, no deberíamos olvidarnos que el propósito de Dios con la primera Navidad fue darle al mundo un Salvador. Jesús, Dios mismo hecho hombre, el milagro de la encarnación. Lo que estaremos celebrando en estos días es el milagro de Dios descendiendo, humillándose a convertirse en uno de nosotros. Vivir en este mundo como un ser humano, padecer todo lo que padecemos, entendernos de primera mano y luego pagar lo que nosotros deberíamos pagar. Morir en la cruz porque la paga del pecado es muerte y usted y yo somos pecadores. La Navidad debe recordarnos el amor de Dios, el perdón de Dios, enfocado en el propósito redentor por el cual Cristo vino a nacer como un bebé y por el cual nació de una mujer que Dios escogió por gracia. Pero en todo el propósito y plan de Dios, María no ocupó el papel de protagonista. El protagonista es Jesús, el que será grande, el que será reconocido como Hijo del Altísimo, el que recibirá el trono y reinará para siempre, es Jesús. Amado, amada, que me regala sus minutos para escuchar este mensaje. Qué importante me parece a mí que es que usted y yo, como María, reconozcamos que no somos el centro del universo, que no somos el objetivo de los propósitos divinos para el mundo. Cuando aceptemos eso, entenderemos muchas de las preguntas que nos hacemos y que no tienen respuesta. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Piensa en lo que vivió María. ¿Por qué Dios permitió que ella viviera lo que vivió? Porque iba a ser parte de los planes y propósitos de Dios. Y ella tomó una decisión que trasciende. Le dijo sí a Dios. Hoy día lo que Dios está haciendo es exactamente lo mismo. Sigue cumpliendo sus propósitos. El propósito redentor de Jesús sigue en pie. Dice el Señor ahí en 1 Timoteo capítulo 2 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 1 de Pedro también nos dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos crean en Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese sigue siendo el plan. Esos siguen siendo los propósitos de Dios.
Y como María, hoy, usted y yo somos escogidos por gracia para ser instrumentos en las manos de Dios para salvar al mundo que continúa perdido. Y créame, eso nos hace importantes, no los más importantes. El más importante es Cristo, pero somos importantes porque el Señor nos elige como instrumentos para cumplir sus propósitos. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer María? Se necesitó la voluntad de María, se necesitó el sometimiento de María, se necesitó la obediencia de María, porque ella pudo decir no. Piensa en todos los obstáculos que iba a enfrentar, que enfrentó de hecho. Piensa en todas las cosas que iba a perder, iba a ser señalada, iba a quedar embarazada, si le iba a creer su esposo o no. O sea, todas las cosas que tuvo que enfrentar, decidió enfrentarlas porque confió en el Señor y solo para ser instrumento para que el Hijo de Dios llegara al mundo. El plan de Dios nunca fue que María se convirtiera en una a la par de Jesús para ser adorada, para ser obedecida. De hecho, cuando el milagro de las bodas de Caná de Galilea, cuando se acercaron a María a decirle que el vino se había terminado, ella dijo palabras tan sabias que deberíamos seguir escuchando hoy. Ella les dijo, vayan con Jesús y hagan todo lo que Él les diga. Si hoy realmente pudiéramos postrarnos ante María, ella nos levantaría y nos diría, yo soy como ustedes. ¿Quieren algo? Vayan con Jesús y hagan lo que Él les diga. María siempre tuvo en mente que ella no era la elegida. Ella fue escogida como instrumento para que el elegido llegara al mundo. Jesús es el centro del universo. El mundo y todo lo que pasa gira alrededor de Jesús. En este tiempo de Navidad, en la Nochebuena, tengamos en mente que Dios tiene propósitos para el mundo y que usted y yo, por su gracia, estamos siendo invitados a ser parte de sus propósitos para que más de uno sea salvo por su fe en Jesús. Pero lo que sí espera Dios de nosotros es que tomemos una decisión que trasciende, que le digamos, aquí estoy, usa mi vida, cuentas conmigo. Quiero ser un instrumento en tus manos para salvar a los que me rodean. Como María, usted y yo estamos aquí solo para que se cumplan los propósitos de Dios. ¡Qué bendición ser elegidos! ¡Qué bendición que usted tome una decisión que trasciende y se convierta en un instrumento en las manos de Dios! El tercer punto que quiero invitarle a reflexionar es el poder de Dios. Porque en todo el milagro de la Navidad lo que resplandece, lo que resalta es el poder de Dios. Pensemos nuevamente en las palabras que el ángel le dio a María. Déjenme leerle de nuevo los versículos del 34 al 37. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Aquí tenemos que pensar en lo que María pensó en ese momento cuando escuchó la invitación del ángel. Porque los propósitos y las tareas que Dios nos encomienda son de dimensiones divinas, son tamaño Dios, no son cosas que los humanos podríamos hacer, son cosas que Él solo puede hacer. María escuchó el mensaje y vio lo imposible de eso. ¿Cómo voy a engendrar un bebé si no he tenido relaciones sexuales? Y es lo que le pregunta al ángel, con cierta incredulidad, con duda. ¿Cómo será esto? Pues no he conocido varón. Y entonces el ángel le explica, Dios hará todo. Dios hará todo. Su Espíritu Santo vendrá sobre ti. Su Espíritu Santo sembrará esas 2 células que se necesitan para que crezca un bebé dentro de tu vientre.
Él lo hará. Y por si tenías dudas, todavía le dice algo que confirma la fe de María. Tu parienta Elizabeth, estéril, la que llamaban estéril, ya está en el 6º mes, y dará un hijo en su vejez. No solamente era estéril, ya era anciana. Así que Dios le estaba diciendo a María, ¿te parece imposible? Mira a tu parienta, una anciana estéril que ahora está en el 6º mes. Porque nada hay imposible para Dios. Usted y yo, como María, debemos tomar la actitud de María. Podemos ponerle a Dios nuestras dudas. Podemos hablarle de nuestras debilidades y de nuestras deficiencias. Podemos hablarle de las imposibilidades, pero necesitamos escucharlo porque cuando lo oigamos nos daremos cuenta que ninguna de esas razones, ninguna de esas imposibilidades impedirán que Dios cumpla sus propósitos, porque el poder de Dios se va a manifestar para que se haga su voluntad. No sé qué cosas Dios le haya pedido a usted que haga. No sé en qué quiere usarle a usted como instrumento. Pero estoy seguro que si usted ya percibió alguna invitación, ya se dio cuenta de todas las imposibilidades que rodean esa petición. Bueno, Dios espera que confiemos en Él, que creamos en el Todopoderoso, porque el Dios que nos invita a ser parte de sus propósitos es el Dios de lo imposible. Nuestra desconfianza debe ser puesta a un lado. Todo aquello que nos hace pensar que no somos dignos o no somos capaces, deberíamos hacerlo a un lado, confiando en el poder de Dios. Y mire, ¿cuándo es que le decimos no a Dios? Desconfiamos cuando no creemos en los propósitos de Dios. Desobedecemos cuando nosotros no creemos que Dios hará lo que va o lo que dice que hará. Y debemos darnos cuenta, amados, que nuestra desconfianza estorba los propósitos de Dios. Nuestra desobediencia estorba para que se cumplan los propósitos de Dios. Lo que debemos hacer, como María, es confiar y obedecer. Porque es el poder de Dios obrando en y a través de usted. Como con María. María tenía sus dudas, pero Dios la estaba desafiando a ser parte de sus propósitos. ¿Y qué propósitos? Tal vez en este momento de nuestra vida no nos está llamando a ser el papá o la mamá del Hijo de Dios, pero nos está llamando a ser un instrumento para que sus propósitos se cumplan. Sigue siendo tan importante su papel como el papel de María. En este tiempo de Navidad, en esta última semana del año, recuerde que Dios es el que hace la obra. Y por gracia, quiere usarle a usted. Y quiere usarme a mí. Lo único que necesitamos hacer es confiar y obedecer. ¿Cómo respondió María a esta explicación increíble, pero con el sello del poder de Dios? Dice el verso 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué usó el ángel para convencer a María? Lo único que le dijo es: Dios hará todo. Y si todavía tienes dudas, ve a tu parienta Elizabeth. Dios es el Dios de lo imposible. Nada hay imposible para Dios. Que una joven quede embarazada siendo virgen no es imposible para Dios. Que una anciana estéril se embarace no es imposible para Dios. Levantar a un muerto de 3 días no es imposible para Dios. Sanar un cáncer terminal no es imposible para Dios. Restaurar un matrimonio totalmente destruido no es imposible para Dios. Darle libertad de sus adicciones no es imposible para Dios. Y pudiera seguir dando una gran lista de todas aquellas cosas que hoy en día se convierten en lo que para nosotros es imposible. Pero nada hay imposible para Dios. Si tan solo cuando nos habla de sus propósitos, cuando nos invita por gracia a ser sus instrumentos,
podemos confiar y obedecer. Porque el poder de Dios es el que hará todo. Sí, pero a través de usted y a través de mí. Como con María. En esta noche de Navidad tenemos que recordar que los propósitos de Dios siguen cumpliéndose. Nada de lo que Él afirmó en su palabra dejará sin cumplirse o quedará sin cumplirse. Pero qué importante que para cumplir su propósito de redención y salvación de la humanidad, quiere usarnos a personas como nosotros. Como nosotros. Sí, no somos perfectos, no somos capaces, no somos poderosos, no tenemos todo lo que creemos que deberíamos tener para ser un instrumento, pero lo único que contamos, con lo único que contamos, es con la gracia de Dios. El Señor dice en su palabra que lo necio escogió Dios, y lo despreciado escogió Dios, y lo rechazado por los hombres escogió Dios, para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Escuche esa parte. Para que la gloria sea de Él y no de nosotros. María no tomó gloria para ella, ni la quiere ahorita. Todo se trata de Jesús, de los propósitos de Dios y de su gracia maravillosa invitándonos a ser parte de sus propósitos y de sus maravillas. Aquí la pregunta es, si usted será valiente para tomar una decisión que trasciende. Y que como María diga, he aquí el siervo del Señor. He aquí la sierva del Señor. Que se haga en mi vida conforme a tus propósitos, conforme a tu palabra. Yo quiero ser parte de tu plan. Quiero ser un instrumento en tus manos. Y este es el desafío de Navidad que Dios nos deja en este final del 2024. Tome una decisión que trasciende. Una decisión que deje huella, no solamente en este mundo temporal, sino en la eternidad. Porque todo lo que usted haga para que otras personas conozcan a Jesús, todo lo que usted haga para que la gente se rinda a la voluntad de Dios, tendrá trascendencia eterna. Porque estamos hablando de la eternidad, no solamente de lo que sucederá en este planeta, sino de lo que vendrá después de que todo esto termine. Cuando Cristo vuelva, cuando regrese por los suyos. Qué importante es su papel, su trabajo. Por eso, en este tiempo de Navidad, habiéndolo reflexionado y aceptando que no se trata de usted, sino de Dios, de la gracia de Dios, los propósitos de Dios y el poder de Dios, tome una decisión que trasciende. Dígale sí a Dios. Dígale sí a la invitación de Dios. Y permita que Él cumpla sus propósitos con usted y a través de usted. Lo que sí me gustaría decirle, lo que dice el Señor aquí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Comience creyendo que Dios puede perdonarle, que Dios puede sanarle, limpiarle y usarle. Créale. Dígale sí a Dios. Tome una decisión que trasciende. María lo hizo. Y hoy seguimos hablando de ella, de lo que hizo. Algunos hasta la idolatran equivocadamente. Pero María tomó una decisión que trascendió hasta nuestros días y que seguirá trascendiendo, no solo hasta que el mundo termine, hasta la eternidad. Y usted y yo podemos ser parte del mismo plan. Por la misma gracia que fue elegida María, Dios quiere elegirle a usted. Le hace la invitación. Los mismos propósitos que Dios tiene en el mundo en el tiempo de María son los que hoy sigue teniendo y a los que nos está invitando. El mismo poder de Dios
que hizo que una jovencita quedara embarazada y una anciana quedaran embarazadas y tuvieran 2 hijos que fueron de impacto al mundo. Ese poder está para que usted y yo lo usemos. Solo digámosle sí al Señor. Padre Celestial, en esta Navidad, recordando tu nacimiento, yo quiero ser parte de tu obra. Yo quiero tomar hoy una decisión que trasciende. Quiero decirte, sí, cuentas conmigo. Confío en ti, haré lo que me pidas. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo te lo pido, Señor, y sé que no soy digno, y sé que no tengo capacidades ni recursos, pero si te tengo a ti, haré lo que me pidas, por más loco que parezca. Te ofrezco hoy mi vida, como tú entregaste a Jesús. Yo te doy mi vida, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Dios cuenta con usted. En esta Navidad, decida celebrar a Jesús y poner su vida en las manos de Dios para que en el 2025 seamos parte de sus propósitos y experimentemos el gran poder de Dios en nosotros y a través de nosotros. Soy el pastor Alejandro Varela y quisiera invitarle para que el próximo domingo, el último domingo del año, tengamos un nuevo desafío, un fuerte desafío para ser de bendición en el 2025. Si Dios nos concede la gracia y la vida para estar vivos, quiero invitarle para que me acompañe el próximo domingo, para que juntos tengamos de nuevo un encuentro con el Señor en el que Dios nos hable. El Señor le bendiga y feliz Navidad.